Hola a todos, soy Manuel, y hoy quiero contarles algo que viví hace algunos años y que todavía recuerdo con mucha claridad. Es una historia sobre empezar de cero en un lugar desconocido, sobre buscar trabajo cuando no conoces a nadie, y sobre lo que uno aprende cuando se atreve a dar un salto enorme sin saber exactamente dónde va a caer. ¿Alguna vez han pensado en mudarse a una ciudad completamente nueva? ¿Una ciudad donde no tienen amigos, donde no conocen las calles, donde todo es diferente? Eso fue exactamente lo que yo hice. Y puedo decirles que fue una de las experiencias más intensas y más bonitas de mi vida. Todo comenzó en mi ciudad natal, que era pequeña, tranquila y muy conocida para mí. Tenía trabajo allí, pero no era feliz. Era un trabajo aburrido, sin crecimiento, sin futuro. Cada mañana me levantaba pensando, ¿esto es todo lo que voy a hacer con mi vida? Y un día, después de mucho pensarlo, tomé una decisión que cambió todo. Decidí mudarme a la capital. La ciudad se llamaba... Bueno, les diré que era grande. Muy grande. Con millones de personas, edificios altísimos, tráfico por todos lados y una energía que se podía sentir en el aire. Yo llegué un lunes por la mañana con 2 maletas, una mochila y muy poco dinero en el bolsillo. No conocía a nadie allí, absolutamente a nadie. Mi primer día en la ciudad fue muy abrumador. Caminé por las calles mirando todo con ojos muy abiertos. Los edificios parecían tocar el cielo. La gente caminaba rápido, todos con cara seria, todos con prisa. Nadie me miraba. Nadie sabía que yo existía. Y en ese momento sentí algo muy extraño. Una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. Había rentado una pequeña habitación por semana en una pensión cerca del centro. Era un cuarto muy sencillo. Una cama pequeña, una silla, una ventana que daba a un callejón oscuro. Pero para mí, en ese momento, era mi nuevo hogar. Era mi punto de partida. La búsqueda de trabajo comenzó al día siguiente. Me levanté temprano, me puse mi mejor camisa, tomé mi currículum impreso en varias copias y salí a la calle. Pensé que encontrar trabajo sería relativamente rápido. Tenía experiencia, tenía energía, tenía ganas. Estaba equivocado, muy equivocado. El primer lugar donde entregué mi currículum fue una empresa de logística. Me dijeron que no había vacantes. El segundo lugar, una tienda de electrónica. Me dijo que me iban a llamar. Nunca llamaron. El tercero, una oficina de contabilidad, me pidió referencias locales. Yo no tenía ninguna. Ese primer día entregué 16 currículums. 16. Y no recibí ni una sola respuesta positiva. Llegué a la pensión esa noche agotado y un poco desanimado. Me senté en la cama y miré el techo por un largo rato. Pensé en regresar. Pensé que quizás había cometido un error enorme. Pero luego tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Ella me escuchó. Me dijo que era normal, que las cosas buenas tardan un poco y que no me rindiera todavía. Esa llamada me dio fuerza para seguir. Al día siguiente volví a salir. Esta vez decidí ser más estratégico. En lugar de entregar currículums a cualquier empresa, me detuve a pensar en lo que yo sabía hacer bien. Tenía experiencia en ventas, en atención al cliente, en trabajo en equipo. Así que concentré mis esfuerzos en empresas donde esas habilidades tenían valor. Tiendas grandes, hoteles, centros de llamadas, restaurantes de cadena. También descubrí algo muy útil, las plataformas de trabajo en línea. Me registré en varias páginas de empleo ese mismo día. Cargué mi currículum, lo actualicé, lo mejoré. Leí artículos sobre cómo escribir una buena carta de presentación. Miré vídeos sobre cómo prepararse para una entrevista. Empecé a entender que buscar trabajo también era un trabajo en sí mismo. ¿Ustedes han usado alguna vez estas plataformas de empleo en línea? Hay muchas y pueden ser muy útiles. Si están buscando trabajo o piensan buscar en el futuro, les recomiendo mucho explorar esas herramientas. Los días pasaron. Una semana, luego 2. El dinero se estaba acabando más rápido de lo que esperaba. La ciudad era cara. El desayuno, el transporte, las copias del currículum, todo costaba. Empecé a ser muy cuidadoso con cada gasto. Dejé de comprar café afuera. Empecé a preparar comida sencilla en la pequeña cocina compartida de la pensión. Arroz, frijoles, pan, fruta, nada elegante, pero suficiente. Un martes por la tarde, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de una empresa mediana que vendía productos de oficina. Me decían que habían revisado mi perfil en línea y que querían invitarme a una entrevista para el jueves a las 10 de la mañana. Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que era real. Luego lo leí una cuarta vez. Y entonces sonreí. Era la primera respuesta positiva en 2 semanas. Esa noche no dormí muy bien. Estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. Preparé mi ropa con cuidado, repasé mentalmente las preguntas típicas de una entrevista, practiqué frente al espejo. Sí, frente al espejo. ¿Ustedes han hecho eso alguna vez? Puede sentirse un poco ridículo, pero ayuda mucho. El jueves llegué a la empresa 10 minutos antes de la hora.
La recepcionista me recibió con una sonrisa y me pidió que esperara. Miré alrededor de la sala de espera. Era una oficina limpia y ordenada, con plantas cerca de las ventanas y una pantalla en la pared que mostraba los productos de la empresa. Me gustó lo que vi. La entrevistadora se llamaba Sofía. Era una mujer de unos 40 años, muy profesional, pero también muy amable. Me hizo preguntas sobre mi experiencia, sobre mis fortalezas, sobre cómo manejaba situaciones difíciles con clientes. Yo respondí con calma, con honestidad y con ejemplos concretos de mi trabajo anterior. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Al final de la entrevista, Sofía me dijo algo que me pareció muy alentador. Nos gustó tu actitud, Manuel. Te vamos a contactar la próxima semana. Salí de esa oficina con el corazón latiendo fuerte. No era una oferta de trabajo todavía, pero se sentía bien. Se sentía muy bien. La semana siguiente fue larga. Cada vez que mi teléfono sonaba lo miraba con esperanza. El lunes pasó, el martes también. El miércoles por la mañana estaba comenzando a perder la esperanza otra vez cuando recibí la llamada. Era Sofía. Me decían que el puesto era mío si lo quería, que podía comenzar el siguiente lunes. No recuerdo exactamente qué dije en ese momento. Creo que dije, sí, claro, muchas gracias, varias veces. Cuando colgué el teléfono, me quedé quieto un momento, solo mirando la pantalla. Y luego, en la soledad de mi pequeño cuarto de la pensión, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Celebré. Solo, sin nadie, bailé un poco en ese cuarto pequeñísimo y reí de felicidad. El primer día de trabajo fue intenso. La empresa era más grande de lo que parecía desde afuera. Había muchos compañeros, muchos procesos que aprender, muchas cosas nuevas. Pero la gente era buena. Me recibieron bien, me explicaron todo con paciencia, me incluyeron desde el primer día. Recuerdo que al mediodía una compañera llamada Valentina me invitó a comer con el grupo. Eso para mí fue enorme, porque en esa ciudad no conocía a nadie, y de repente había personas que me incluían, que me hacían preguntas, que querían conocerme. Esa comida, esas conversaciones simples alrededor de una mesa, fue uno de los momentos más cálidos de toda esa etapa. Con el paso de las semanas, la ciudad empezó a sentirse menos extraña. Aprendí las rutas del transporte público, encontré el mercado donde la fruta era más barata. Descubrí un parque tranquilo donde me gustaba caminar los domingos por la mañana. Empecé a tener lugares favoritos, pequeñas rutinas, cosas que hacían que ese lugar se sintiera un poco más mío. El trabajo también fue bien. Después de 3 meses, mi jefe me dijo que había hecho un buen trabajo y que había posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Eso me llenó de satisfacción. No solo por el dinero o por el trabajo en sí, sino porque me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Que ese salto que parecía tan grande y tan aterrador había valido la pena. ¿Saben qué fue lo más difícil de todo ese proceso? No fue encontrar el trabajo. Tampoco fue adaptarme a la ciudad. Lo más difícil fue la soledad de las primeras semanas. Las noches en ese cuarto pequeño, sin amigos cerca, sin familia, sin nadie con quien hablar al final del día. Eso sí pesaba. Y creo que es algo que mucha gente que se muda a una ciudad nueva experimenta, pero no siempre habla abiertamente. Si alguno de ustedes está pasando por algo parecido, quiero decirles esto. Es normal sentirse solo al principio. Es normal sentir miedo. Es normal dudar. Pero esos sentimientos pasan. Con tiempo, con esfuerzo, con apertura, las cosas cambian. La ciudad que al principio se siente fría y desconocida, poco a poco se va convirtiendo en algo tuyo. Y el trabajo que tanto costó encontrar, ese trabajo que llegó después de semanas de intentos y rechazos, se convierte en más que solo un trabajo. Se convierte en una prueba de que uno puede, de que uno es capaz, de que el esfuerzo tiene sentido. Hoy, cuando pienso en ese Manuel que llegó con 2 maletas y mucho miedo a esa gran ciudad, siento algo muy bonito. Orgullo. No orgullo exagerado, sino ese orgullo tranquilo y profundo de quien sabe que tuvo que luchar para llegar donde está. Me gustaría saber, ¿alguno de ustedes ha vivido algo parecido? ¿Han tenido que mudarse a una ciudad nueva y buscar trabajo desde cero? ¿Cómo fue su experiencia? Déjenme su comentario aquí abajo. Me encantaría leerlos y responder. Esas historias de superación siempre me inspiran y estoy seguro de que también pueden inspirar a otras personas que están viviendo algo parecido ahora mismo. Y si están en este momento buscando trabajo en una ciudad nueva, les mando toda la energía del mundo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sigan intentando, sigan aprendiendo, sigan presentándose cada día con actitud positiva. Las cosas se van a acomodar. Si este vídeo les ayudó a practicar su español o simplemente les gustó la historia, les invito a darle un me gusta. Es una forma pequeña pero significativa de apoyar este canal. Y si quieren escuchar más historias como esta, pueden suscribirse para no perderse ningún episodio nuevo. Siempre es un placer tenerlos aquí. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Ha sido una historia larga, pero creo que valió la pena contarla.
Espero que se hayan sentido un poco dentro de esa historia, caminando por esas calles nuevas, sintiendo esa mezcla de miedo y esperanza que tiene mudarse a un lugar desconocido. Muchas gracias por escucharme hoy. Fue un gusto enorme compartir esta historia con todos ustedes. Cuídense mucho, sigan practicando su español y nos encontramos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!